Les habla Prometeo. Os traigo la tercera entrega del ADN. Todo lo que necesitéis saber sobre la duplicación. Un vídeo animado cogido de una página web que estará en la descripción. Espero que os sirva, suscribiros si os ha gustado y darle un like. Penetramos ahora en el núcleo de una célula para aislar una molécula individual de DNA. Veamos más de cerca una molécula de DNA. El DNA consiste en una doble hélice de cadenas polinucleotídicas. Desenrollemos ahora un tramo de DNA para examinar las cadenas en detalle. La subunidad nucleotídica es el elemento básico de construcción del DNA. Cada subunidad nucleotídica se compone de un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, que puede ser una purina, como adenina o guanina, o una base pirimídica, como timina o citosina. Los enlaces fosfodiéster unen los nucleótidos dentro de una misma cadena, creando el esqueleto azúcar-fosfato. Estos son los enlaces intracatenarios. Las dos cadenas están unidas por puentes de hidrógeno entre bases nitrogenadas. Estos son los enlaces intercatenarios. La adenina solo se une a la timina. Y la citosina solo se une a la guanina. La especificidad en el emparejamiento de bases implica que las cadenas son complementarias. Si hay una timina aquí, debe haber una adenina aquí. Y de este modo, ello permitirá a cada cadena actuar como un molde para la síntesis de una nueva cadena durante la replicación del DNA. Los carbonos en la molécula de azúcar se enumeran en sentido horario. 1, 2, 3, 4, 5. Llamamos a este el extremo 5' y a este el extremo 3'. Así llamamos a este el extremo 5' de la cadena. Y llamamos a este el extremo 3'. Las dos cadenas corren en direcciones opuestas. En otras palabras, las dos cadenas son antiparalelas. El conjunto de la molécula se pliega formando una doble hélice. La replicación del DNA. Aspectos generales. Los eventos de la replicación dan lugar a dos moléculas idénticas de DNA. La replicación del DNA es semiconservativa, con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por la enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple, SSB, evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación. Esto es una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa
construye la nueva cadena en dirección 5' a 3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3' 5', mientras que construye la nueva cadena en la dirección opuesta, 5' a 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza el cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese los 3 grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso en acción otra vez. La energía se libera. El fosfato se une al grupo OH libre. Los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos. Así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe de continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando